el libro de Daniel, en el capítulo 9, y vamos a leer los 27 versículos que tiene este capítulo. El título del mensaje, hermanos, es Lo que ha de venir. Lo que ha de venir. En Mateo 24:3 dice lo siguiente: y estando él sentado, hablando de Jesucristo, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos de Jesucristo, hermanos, deseaban saber lo que ha de venir. Lo que ha de venir. Y querer saber, conocer el futuro, lo que viene, nos atrae. Es una curiosidad innata del ser humano. Ahora, ¿deseas tú saber lo que ha de venir en estos tiempos? Lo que nos dicen los tiempos que estamos viviendo al presente a la luz de la profecía de la Biblia. El mensaje se trata precisamente de eso, lo que ha de venir. Vayamos atrás, hermanos, en el tiempo, a una época remota de nuestro tiempo, cuando la nación de Israel estaba cautiva en Babilonia por causa de su idolatría, de sus transgresiones contra Dios. 70 años debían estar cautivos, dice la Biblia, según la profecía. Y el profeta Daniel, al leer las escrituras, él fue uno de los primeros cautivos, o de los cautivos cuando era joven, y pasó los 70 años allá en Babilonia, sirvió bajo varios monarcas, varios reyes, y al final, llegando al final de esos 70 años, Daniel está leyendo la palabra de Dios, y se da cuenta que esos 70 años están llegando a su fin, están tocando a su fin. Así que vemos en Daniel, en el capítulo 9 que ya leímos, les vuelvo a leer los versos 1 al 3, dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente, dice, en los libros, el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Entonces, al darse cuenta Daniel de que ya los 70 años estaban por cumplirse, él empieza a orar a Dios, y los versos del 20 al 23, del 4 al 19, tenemos la oración de Daniel de arrepentimiento, donde él confiesa sus pecados, confiesa los pecados de su pueblo, y está pidiendo luz para lo que ha de venir más adelante, la restauración de Israel. En los versos del 20 al 23, hermanos, tenemos lo siguiente, dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí, como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos me fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Luego en el verso 24, hermanos, le dice este ángel lo que tiene que ver con esa visión, lo que ha de venir. Y le dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Ahora, proféticamente, hermanos, cada día de estas semanas representa un año. Son
un año por cada día. Si tenemos 70 semanas, entonces tenemos 490 años, 7 por 7, representados allí. El ángel está diciendo, están determinados 490 años sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Ahora, note que el ángel le dice a David sobre tu pueblo, no es sobre no es sobre la tierra entera, sino sobre tu pueblo. Y el pueblo de Daniel, pues era Israel, los israelitas, los judíos. Y le está diciendo, está determinado sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Se refiere a Jerusalén. ¿Y qué es lo que va a suceder en ese tiempo? Le explica el ángel y le dice, cuando pasen esos 490 años, se va a terminar la prevaricación. Ahora, prevaricación, hermanos, o prevaricar, significa, significa cometer injusticias. Entonces el ángel está diciendo, cuando llegue el final de esos 490 años, se van a terminar las injusticias. No va a haber más injusticia. Luego le dice, se va a poner fin al pecado, no va a haber más pecado. Se va a expiar la iniquidad. Expiar quiere decir o significa purificar. Iniquidad pues es maldad. El ángel está diciendo se va a purificar la maldad. En otras palabras, en lugar de maldad va a haber pureza, va a haber algo puro. Se va a traer la justicia perdurable. Se va a sellar la visión y la profecía y se va a ungir al santo de los santos. Ahora, todas esas condiciones, hermanos, no son las condiciones de vida de este mundo. Ni siquiera en el tiempo cuando el Señor Jesucristo anduvo en este mundo. No son las condiciones que vivimos nosotros o que hemos experimentado o cualquiera de nuestros antepasados. No lo son. Esas condiciones, hermanos, son única y exclusivamente de la vida como va a ser en el reino milenial del Señor Jesucristo, cuando Él establezca el reino milenial. Entonces se va a terminar la prevaricación, ahí va a haber justicia. Se va a poner fin al pecado, se va a expiar la iniquidad, va a haber justicia perdurable, se va a sellar la visión y la profecía, no necesitaremos más de eso. Y se va a ungir al santo de los santos. Entonces son condiciones que tienen que ver con el reino milenial de Jesucristo. Así que se establecen, hermanos, 7 semanas o 490 años para el reino milenial de Cristo. Luego dice el verso 25 en Daniel 9. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahí divide las semanas, pero forman un conjunto de 62 y luego 7. En total tenemos 69 semanas. 69 semanas son 483 años, le dice el ángel, hasta el Mesías príncipe. Entonces van a pasar desde que sale una cierta orden para edificar Jerusalén y el muro. Cuando sale esa orden, pasan 483 años hasta lo que aquí la Escritura denomina el Mesías príncipe. En su libro, hermanos, El príncipe que ha de venir, el autor de este libro, Sir Robert Anderson, él nos provee todos los datos sobre el cómputo de estas fechas y cómo él llegó a ellas, en donde muchos creyentes estamos de acuerdo en el cómputo y no voy a repasar todo eso. El libro ahí está, si lo quieren adquirir, es un libro muy interesante, El príncipe que ha de venir, de Sir Robert Anderson. Solamente les voy a dar aquí lo que es pertinente para esta predicación.
La salida de la orden para restaurar Jerusalén, hermanos, fue dada el 14 de marzo del año 445 antes de Cristo. Nehemías 2:1 nos los dice y la historia secular nos los corrobora, porque el rey que dio esta orden, ¿verdad? Tenía su récord también ahí en la historia secular. Entonces, el 14 de marzo del año 445. Ahora, contando desde esa fecha, 483 años, llegamos hasta abril 6 del año 32 después de Cristo. Y esa es la fecha, hermanos, cuando el Señor Jesucristo entra en Jerusalén, en lo que la Biblia llama la entrada triunfal a Jerusalén. Cuando el Señor viene cabalgando, dice, sobre un borriquito, y le tienden palmas y le tienden, ¿verdad?, los mantos, y Él entra en Jerusalén. Ese era el día del Mesías príncipe. Era cuando en una forma triunfal como rey entraba en Jerusalén, y se suponía que los líderes religiosos, que también eran los líderes políticos en ese entonces de Jerusalén, lo debían de recibir y aceptar como el Mesías. Sin embargo, leemos en la Escritura que pues lo rechazan. Noten conmigo Lucas capítulo 19. Vamos al Evangelio de Lucas, sin perder el libro de Daniel, ¿ok? Pero vamos a Lucas capítulo 19, los versos del 41 al 44, dice así: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Es cuando Jesús va entrando a la ciudad de Jerusalén. Dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y esas palabras y esa actitud del Señor Jesucristo, hermanos, nos revelan, nos dicen que Él estaba consciente, obviamente, Él sabía que ese era el día en que se cumplía la profecía de Daniel de los 483 años, desde que sale la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habría 483 años. Ahora, allí debía de haberse iniciado el milenio, si los judíos lo hubiesen recibido a Jesucristo como el Mesías. Pero Juan 1:11 nos dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y tenía que ser así, hermanos, porque los gentiles, un gentil es todo aquel que no es judío, a quienes Dios en Abraham les había prometido bendición también, no hubiesen podido entrar en el plan de Dios si los judíos hubiesen aceptado a Jesucristo. En Génesis 12:3, cuando Dios habla con Abraham, le dice: vete de tierra, de tu parentela, y le da 7 promesas incondicionales que Dios va a hacer con Abraham. La séptima de ellas, hermanos, en el verso 3 de Génesis 12, dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No solamente judíos, sino todas las familias de la tierra. Ahí estaban incluidos los gentiles. Por eso es que no se podía aceptar, los judíos no podían aceptar a Jesús como Mesías en el día del Mesías príncipe, porque necesitaban entrar todos los gentiles. Y porque también faltaba una semana, tenemos 69 semanas nada más, 483 años, y faltaba una semana más para el pueblo de Israel. Entonces tenía que abrirse un paréntesis entre la 69ª semana de según Daniel y la última, la 70ª, para dar cabida a los gentiles. Ese periodo, ese paréntesis que se abre, hermanos,
entre las 69 semanas y las 70 semanas se le llama el tiempo de los gentiles o el tiempo de la gracia. Son la misma cosa. Por ejemplo, vea conmigo en Juan, el Evangelio, en el capítulo 12. Evangelio de Juan, capítulo 12. Los versos del 20 al 23 dicen así. Esta es la última Pascua que el Señor Jesucristo, había una fiesta previa a la Pascua, el domingo anterior, al sábado, el sábado y domingo, y estaban ese fue el año en que Jesús iba a morir, la última vez que estaba en esa fiesta, y dice el verso 20: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en Jerusalén, en la fiesta. Entonces, estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Ahora, note la actitud de Jesús. Verso 23, Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Entonces, en este pasaje nos dice claramente que Jesús esperaba esas señales en su ministerio. Cuando los gentiles, que aunque estos eran prosélitos, sin embargo eran gentiles de todas maneras, empezaron a interesarse por el Mesías, por el Salvador, y querían hablar con él, entonces Jesús supo que ya el tiempo estaba cercano, que ya los gentiles tenían inquietud de saber lo que los judíos estaban teniendo en el ministerio de Jesús hacía ya 3 años. Los tiempos de los gentiles estaban cerca. Y de hecho, hermanos, en Lucas capítulo 21, si vamos a ese pasaje, Lucas 21 y verso 24, el Señor Jesucristo menciona ese tiempo de los gentiles. Cuando está hablando a sus discípulos, dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles. Luego, ¿qué más dice? Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esos tiempos de los gentiles, hermanos, oficialmente inician en el día de Pentecostés, cuando se inaugura también oficialmente la iglesia del Señor Jesucristo. Y posteriormente, en el ministerio, ¿verdad? Cuando la iglesia empieza con judíos solamente, pero posteriormente se incluye a los gentiles, especialmente en el apostolado, en el ministerio del apóstol Pablo. Y así incluye a los gentiles. Hoy en día la iglesia es casi en un 90 y tantos % gentil y no judía, o no de judíos, pero podría decir. Entonces, hermanos, inicia el tiempo de los gentiles en el día de Pentecostés, cuando la iglesia inicia también, y va a terminar cuando la iglesia sea arrebatada a los cielos. Allá en Primera de Tesalonicenses, si van conmigo, en el capítulo 4 y los versos 16 al 18, dicen así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. En el verso 17 dice: seremos arrebatados. La palabra en griego es harpazo, que significa eso, es quitar en una forma súbita a alguna persona o arrebatarla. Por eso se le llama el arrebatamiento. Ahora, debemos entender, hermanos, si estamos estudiando y viendo lo que ha de venir, tenemos que entender que el arrebatamiento de la iglesia no es la segunda venida de Cristo.
En muchos pasajes de la Escritura a veces se menciona en forma simultánea, un versículo tras otro. Aparentemente parece que es lo mismo, pero no lo es. El arrebatamiento es un acontecimiento y la segunda venida de Cristo es otro, posterior al arrebatamiento. Por ejemplo, en el arrebatamiento Jesús, hermanos, no desciende hasta la tierra, sino solamente a las nubes del cielo. Primera de Tesalonicenses 4:17 que leímos decía: nosotros los que vivimos, que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pero en la segunda venida, cuando Cristo venga por segunda vez, los pies de Cristo, dice, van a tocar el monte de los olivos. Si quiere ver eso, vamos a Zacarías capítulo 14 y el versículo 4. Zacarías 14:4. Dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Sí? Se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Está hablando de la segunda venida de Cristo. En el arrebatamiento, hermanos, Jesús viene por los suyos. Pero en la segunda venida de Cristo, la Biblia dice, el Señor viene con los suyos. ¿Sí? En el arrebatamiento, ningún ojo lo verá. Viene, dice, como ladrón en la noche. Sucederá en un abrir y cerrar de ojos. Pero en la segunda venida, la Biblia dice, todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Apocalipsis 1:7. Entonces son dos eventos distantes uno de otro. Uno es el arrebatamiento, que es lo que estamos esperando, el próximo acontecimiento en la iglesia del Señor Jesucristo, y posterior a eso viene la segunda venida. Ahora vamos a Daniel de nuevo. Volvamos a Daniel, hermanos, en el capítulo 9 y el verso 26. Dice: después de las 62 semanas, acuérdense que son las 62 más las 7 que ya había mencionado antes, o sea, tenemos 69 semanas. Dice: después de esas semanas 69 se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Habla obviamente de la cruz del Calvario. Y luego dice: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y eso sucedió en el año 70 después de Cristo, cuando se destruye la ciudad y el santuario, y los judíos son esparcidos por todo el mundo. Y quien lo hace es Tito, un general del ejército romano. Entonces aquí dice: el pueblo de un príncipe que ha de venir. Y ese príncipe que ha de venir no es el Señor Jesucristo, ahí está hablando del anticristo. Va a provenir de la Roma, o de Roma resucitada en los últimos tiempos. Dice: y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. El verso 27 es un verso especial donde nos habla del anticristo, de ese príncipe que iba a venir, y que cuando él venga a la tierra va a establecer un pacto con el pueblo de Israel que les va a permitir reconstruir su templo, volver a tener los sacrificios como antes lo hacían. Y note lo que dice el verso 27: por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Eso claramente lo tenemos en el libro de Apocalipsis, lo vimos en la conferencia de la última que tuvimos en la iglesia, cómo esas 7 semanas se dividen en dos partes, la tribulación y la gran tribulación, como el anticristo a la mitad de los primeros 3 años y medio, la mitad de la semana, viola ese pacto, se proclama él mismo como Dios, sentándose en el lugar de Dios, en el templo, y va contra los judíos. Entonces ahí dice
va a confirmar el pacto al inicio, pero luego a la mitad de la semana va a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después dice, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, la abominación desoladora de la cual hablaba Jesucristo a sus discípulos, Mateo 24, hasta que venga la consumación, dice, y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Entonces allí note el verso 27 que dice, y por otra semana. Y esa es la semana, hermanos, 7 años que nos faltaba de las profecías de Daniel de las 69 semanas. Recuerden que son 69 semanas desde la orden que iba a salir para reconstruir Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Y después del Mesías príncipe empezaba un paréntesis que se llama el tiempo de los gentiles o el tiempo de la gracia para la iglesia, que va a terminar con el arrebatamiento. Y cuando la iglesia sea arrebatada, inicia en la tierra la 70ª semana, que va a durar 7 años. Entonces ahí tenemos esa 70ª semana, la última antes de las condiciones que leíamos que el milenio iba a tener, donde iba a haber justicia, donde el pecado iba a ser quitado, ¿verdad? 7 años más tarde va a suceder eso. Entonces los tiempos de los gentiles, hermanos, y el tiempo de la iglesia deben terminar antes y terminan con el arrebatamiento. Una vez que ese arrebatamiento suceda, entonces Dios vuelve a tratar con Israel, Dios vuelve a tratar con su pueblo, al que había puesto a un lado a causa de los tiempos de los gentiles. Allá en Romanos 11:25 nos dice eso claramente, se lo voy a leer. Romanos capítulo 11, verso 25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces ahí ahorita Dios puso aparte al pueblo de Israel, no trata con él, todavía es el pueblo escogido de Dios, todavía el Señor tiene misericordia de ellos como pueblo, pero los puso aparte en su plan para dedicar tiempo o su tiempo a la iglesia, tiempo de la gracia, a este tiempo de los gentiles. ¿Vamos claro hasta ahí? Espero. Ahora, en Mateo capítulo 24, vamos a Mateo 24. Mateo 24, los primeros 8 versículos, dice así. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Y todo el capítulo 24, no es que no vamos a leerlo todo, pero quiero que vean que el Señor dijo, este es principio de dolores. Señales, hermanos, de que su venida está cerca. Algunos pueden decir, bueno, es que siempre ha habido guerras en este mundo. Siempre ha habido terremotos en alguna parte, siempre ha habido huracanes, siempre ha habido rebelión de la gente contra gobiernos, siempre ha sucedido. Pero este tiempo, hermanos, es especial en el sentido de que son principio de dolores, no solamente por las señales que Jesús dijo,
sino por las condiciones apropiadas para que el anticristo, que va a ser un líder político, y el falso profeta, que va a ser un líder religioso, vengan o entren en el escenario en este tiempo. Como ningún tiempo en la historia, este es el tiempo donde está listo para que estos personajes puedan entrar en la historia y decir: ya, aquí estamos. En el pasado sí había guerras, y había terremotos, y había inundaciones, y había muchas señales de las que el Señor dijo aquí. Pero ahora, además de eso, existen las condiciones ideales en el mundo para que el anticristo venga y tome posesión. ¿Cuáles son esas señales, hermanos? Primeramente, apostasía. Vayamos allá a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2 y verso 3. Dice la Escritura, 2 de Tesalonicenses 2:3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, y está hablando ahí del anticristo, está hablando de la segunda venida de Cristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Primeramente viene la apostasía y después se manifiesta el hombre de pecado. La apostasía, hermanos, viene de apóstata y es uno que niega su fe. Y aunque hemos tenido algunos en el pasado y podemos tener la historia sobre eso, pero no como en este tiempo. Hay gente en la cual uno confiaba completamente, que eran creyentes, que eran hijos de Dios, que manifestaban su fe en el Señor Jesucristo, y ahora son apóstatas. Ahora andan junto con religiones extrañas y andan metidos en cosas que son demoníacas. Cuando venga usted, si viene a la conferencia que vamos a tener el último domingo de este mes, que hablemos de Nueva Era, va a ver cómo ha entrado esa apostasía en los mismos púlpitos de nuestras iglesias y en la misma gente de nuestra iglesia, y muchos no se han dado cuenta. Entonces, hermanos, la apostasía ya está aquí. Gente que se decía cristiana y ya no lo es. Por ahí tengo un libro que no les voy a dar el título porque no conviene, pero de un hombre que escribió himnos, que escribió cantos para niños, muchos cantos de niños que le cantan a mis nietos, se los cantan. Él los compuso. Trabajó mucho con Manuel Bonilla, este hombre. Hizo muchas cantatas. Y ahora él reniega de su fe. Y él dice en su libro: me avergüenzo de lo que un día creí, que había un Dios y que había un Jesucristo. Y ahora es un ateo y un apóstata. La apostasía, hermanos, está aquí. La preparación para la iglesia mundial que el anticristo tiene que tener, porque va a haber, siempre se habla del anticristo, pero a veces se menciona muy poco al falso profeta. Y el falso profeta va a ser un líder religioso que va a sostener en su puesto al líder político. Y los dos van a tener ahí mucho que ver. Pero para ello tiene que haber la preparación para una iglesia mundial. ¿Y qué es lo que está pasando en nuestros tiempos? Ya de mucho tiempo antiguo, pero ahora más fortalecido cada vez. El ecumenismo. El asunto de que la unión de todas las religiones. No solamente ahora las cristianas diciendo evangélicos y católicos y apostólicos y otros, sino ahora son del Islam y del budismo y de todas las religiones juntas. El tiempo, hermanos, está cerca, son principios de dolores. Hoy se ha juntado también en nuestros tiempos que estamos viviendo, como en ningún otro tiempo en la historia, la tecnología. Vea conmigo Apocalipsis capítulo 13. Eso es cuando ya está el anticristo reinando. Pero en Apocalipsis capítulo 13, versos 16 y 17 dice: y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos,
se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Nadie podría comprar ni vender. ¿Tenemos la tecnología hoy en día en el mundo para hacer eso? Ciertamente. Y desde hace mucho tiempo ya están ahorita las tarjetas de crédito que usted tiene, o que tenemos y que usamos, eso es comprar y vender sin dinero. Nada más que el número que lo escanean ahí, pues todavía viene en una tarjeta, pero ya ahorita hay la tecnología y ya se está haciendo para inyectar a la persona, ¿verdad?, una capsulita pequeña donde viene toda su información. Quién es, dónde vive, los problemas físicos que tiene. La última conferencia que vimos, no, la penúltima que vimos, vimos ese asunto de la tecnología que ya quieren implantar. Inclusive trataron de hacerlo hace 1 año, 2 años en Estados Unidos, pero se vino abajo el proyecto, pero ahí está. Y quieren seguirlo implantando, primeramente para hablar de que la gente pues así tendría seguridad en la salud. Nada más entrarían los récords de salud, pero ¿qué tan lejos estaría de que entre todo su récord económico y de lo que gana y cuánta cosa, y no pueda comprar ni vender sin ella? O sea, la tecnología ya está aquí, ya se tiene. Y en otro tiempo, en el pasado, sí había guerras y había rumores de guerras y terremotos y todo lo demás, pero no existía todas estas condiciones que le estoy mencionando, ni la tecnología. Cuando en su niñez, de algunos de ustedes, ¿verdad?, y especialmente de la edad de los que tienen la edad mía, un poquito más grandes o más jóvenes, ¿cuándo habíamos escuchado sobre un gobierno mundial, sobre un nuevo orden mundial? Nunca. Pero lo empezamos a escuchar cuando el presidente Bush, papá, ¿verdad?, subió a la presidencia. Empezamos a oír mucho ese término y ahorita es bien común. El nuevo orden mundial. ¿Qué significa? Un gobierno mundial. Entonces, hermanos, las condiciones para la venida del anticristo y del falso profeta ya están dadas. Ya las tenemos aquí en tiempo presente. Y yo creo sinceramente que estamos ya en lo que la Biblia denomina principios de dolores, que van a culminar con la aparición en escena del anticristo y del falso profeta, y van a empezar a desarrollarse las profecías desoladoras que se nos narran en el libro de Apocalipsis. Para entender, hermanos, la cronología de este libro de Apocalipsis, hay una clave en ella que está en el capítulo 1, si vamos a Apocalipsis 1, y en el verso 19. La clave está de la división del libro en el verso 19. Dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Note esa división en tres partes. Ahí tenemos el bosquejo del libro. Primeramente, el ángel enviado por Jesucristo le dice a Juan: escribe las cosas que has visto. Y esas comprenden el capítulo 1, cuando Juan estaba en la isla de Patmos, y estaba en el día del Señor, y oí una voz a mis espaldas, y volteé y vi, y luego describe al Señor Jesucristo, que le dice: yo soy el alfa y el omega. Todo lo que acontece en el capítulo 1 son las cosas que has visto. Y luego le dice: escribe las cosas que has visto, 1. Segundo, las que son. Y esas corresponden al capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, que son el mensaje a las 7 iglesias. Y como ustedes saben, hermanos, y hemos estudiado en otro tiempo, ese mensaje a las 7 iglesias, a pesar de que es un mensaje literal a 7 iglesias que existían en el tiempo de Juan, sin embargo también son mensajes proféticos que nos hablan de 7 períodos. Esas 7 iglesias son 7 períodos que abarcan la historia de la iglesia hasta nuestros tiempos. Y podemos ver con los varones, creo estudiamos, con la femenil lo vimos todo, sí lo vimos, ¿verdad?
con la prevenir, toda la historia de la iglesia, bueno, ya la vimos, toda la historia de la iglesia y lo que corresponde a cada una. Entonces, esas son las cosas que son, porque son el presente. Todavía estamos viviendo en las condiciones de la última iglesia, la Odisea, y el mensaje que se le dio. Pero luego dice la Escritura también en el verso 19, las cosas que has visto, las que son, presente, y luego dice las que han de ser después de estas, lo que ha de venir. Y son el capítulo 4 de Apocalipsis en adelante. Ahora, vea, hermano, hermana, cómo inicia el capítulo 4 de Apocalipsis. Capítulo 4, verso 1, dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Hermanos, es un ejemplo o una representación del arrebatamiento. Dice, una puerta abierta en el cielo. Jesucristo dijo en su ministerio: yo soy la puerta de las ovejas. Luego dice, una voz como de trompeta que me decía: sube acá. En 1 Tesalonicenses 4:16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero en el arrebatamiento. Lo mismo en 1 Corintios 15, 51 y 52, donde dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Dice también Juan que cuando escucha esa voz que habla con él como de trompeta, que le habla y le dice: sube acá, ¿verdad? Dice: te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Sube acá. ¿No es símbolo del arrebatamiento? Y eso sucede, hermanos, antes de que todos los acontecimientos después del capítulo 4 de Apocalipsis. De hecho, los problemas, ¿verdad?, vienen del capítulo 7 en adelante. Los primeros 4, 5 y 6 nos habla de la situación en el cielo. Pero nos habla del arrebatamiento de la iglesia, el capítulo 4. Luego el verso 2 del capítulo 4 dice Juan: y al instante estaba yo en el Espíritu. Al instante yo estaba en el Espíritu. Primera de Tesalonicenses 4:17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es una ilustración del arrebatamiento. Entonces, hermanos, resumiendo esto, y todavía falta un poquito, pero resumiendo esto, 70 semanas están determinadas, le dijo el ángel a Daniel, para que llegue el milenio, en las condiciones del milenio. Ya han pasado 69 semanas desde que salió la orden hasta el Mesías príncipe, cuando Jesús entra en Jerusalén. Se queda pendiente una séptima semana, o la 70ª semana. Y entre ella, el 69 y 70 semana, hay un paréntesis que se llama el tiempo de los gentiles, o el tiempo de la gracia de la iglesia, que va a terminar con el arrebatamiento. Y una vez sucede el arrebatamiento, entonces inicia la tribulación, todo lo que nos relata el libro de Apocalipsis. El anticristo se da a conocer, el falso profeta, y empieza todos los problemas que nos dice el libro de Apocalipsis. Pero cuando estamos llegando a ese arrebatamiento, entonces hay señales que Mateo 24 nos dice: rumores de guerras, terremotos en diferentes lugares, pestes, hambrunas y cuanta cosa. Pero no nada más eso, sino las condiciones para que
cuando venga el anticristo, él tome posesión, que es lo que tenemos en nuestro tiempo actual como nunca antes se había tenido. Entonces las condiciones están reunidas. Estamos viviendo tiempos, hermanos, peligrosos hoy en día, de inquietud, de zozobra. La inseguridad ronda nuestras vidas. Las autoridades encargadas del orden social sufren de desequilibrio, de corrupción, de impotencia en todos los niveles y en todos los países. Las guerras y rumores de guerras, así como las catástrofes, inundaciones, terremotos, además de crisis económicas y social del mundo, hermanos, nos dicen, nos gritan que estamos en los principios de dolores. Ahora, lo que ha de venir, vendrá. ¿Sí? No puedes hacer nada para evitarlo. Por ejemplo, hermanos, el rapto de la iglesia va a ocurrir. Lo quiera uno o no lo quiera. Lo crea uno o no lo crea, va a suceder. Un dictador mundial llamado el anticristo viene después del rapto. Lo quiera el mundo o no lo quiera. O lo quieras tú o no lo quieras. O lo creas o no lo creas. Eso es lo que ha de venir. Es lo que va a suceder. ¿Sí? No está en nuestras manos detener lo que ha de venir. No está en tus manos detener lo que ha de venir. Pero sí puedes escoger lo que ha de venir para tu vida. Solamente para tu vida. ¿Sí? Si todavía no has aceptado a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador, entonces hazlo ahora, cuando hay tiempo todavía. A pesar de que estamos en los principios de dolores que menciona la Escritura, sin embargo hay tiempo todavía. Se va a acabar ese tiempo cuando la iglesia sea arrebatada, pero ahorita hay tiempo todavía. Segunda de Corintios 6:2 dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Si ya lo has hecho, si has aceptado a Cristo como Salvador, Jesucristo, hermanos, nos dice, por nada estéis afanosos. Esto quiere decir, por nada se preocupen. Él dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Tenemos que estar en la Escritura para poder saber cómo responder a estos tiempos. Hay crisis tremendas, hermanos, en Estados Unidos por causa de los huracanes. Hay una crisis tremenda en Oaxaca, en el sur, donde las hermanas van a ir, ¿verdad? En Chiapas, en ese lugar, a causa del terremoto. Están pasando cosas nosotros aquí con inseguridad cada vez más en aumento en todo Tijuana. Son principios de dolores. Y tenemos que ir a la Escritura continuamente para saber el mensaje que Dios tiene para nuestra vida. Y Él nos dice, por nada estáis afanosos. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón. Noten que Él dice ahí, yo no doy mi paz, yo no os la doy, la paz, como el mundo la da. ¿Cómo da paz el mundo? La persona dice, no, si ya tengo dinero en el banco, tengo mi alacena llena, tengo, ¿verdad?, la perspectiva, todo bien, entonces tengo paz. El Señor Jesucristo, Él da paz en medio de la tormenta. Jesucristo da paz al corazón cuando las cosas están en caos alrededor de uno. Cuando la crisis está en su mayor apogeo, cuando hay mucha inseguridad, el creyente va a tener paz si busca la respuesta del Señor Jesucristo. Entonces, en este principio de dolores, aunque padezcamos principio de dolores, aunque veamos que la sociedad y el mundo se desmoronan, aunque vivamos en medio de caos, de inseguridad, de injusticia, podemos decir como Job, hermanos, aquel varón de Dios que sufrió calamidad tras calamidad. Y él dijo allá en Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo.
Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne, dice, he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Y luego añade, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job, hermanos, que había perdido toda su familia, todos sus hijos, todas sus riquezas, toda su salud, él decía en medio de ese caos, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Cuando estos acontecimientos vengan a nuestro alrededor, no va a ser por mucho tiempo. El Señor va a llevarse a su iglesia precisamente para que no pase por todo lo horrendo que Apocalipsis nos dice que el mundo va a pasar. Pero quizá nos toquen algunas cosas, principio de dolores. Sin embargo, tenemos que recurrir a la Escritura. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Yo sé que el Señor ha prometido llevarse a su iglesia y lo va a hacer. Yo sé que el Señor ha dicho que abrirá una puerta en el cielo, como el ejemplo de Juan, y escucharemos esa voz y seremos transformados si todavía vivimos. Entonces, hermanos, el acontecimiento, el título del mensaje es lo que ha de venir. Para el creyente, a pesar de los problemas que pueden envolver eso, tiene una esperanza en el Señor Jesucristo grande. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Pero aquellos que no le conocen todavía y que venga el rapto y se quede, van a pasar por este problema de la tribulación. Y van a ser, muertos, ¿verdad? Si van a ser salvos, van a ser muertos. Ahí ya no va a ser muerte natural. Solamente 7 años van a pasar antes de que el Señor Jesucristo regrese a establecer su reino milenial. Creemos, y yo creo, hermanos, no puedo asegurarles al 100% porque el Señor es el que tiene la última palabra, pero yo creo que estamos viviendo en los últimos tiempos. La tecnología aquí está, las condiciones ya están. Busque usted al Señor Jesucristo. No ponga su esperanza en las cosas de este mundo. Siga trabajando, siga haciendo lo que tiene que hacer, pero sabiendo que el Señor Jesucristo viene por usted. Cuide su alma, cuide su lectura de la Biblia, cuide su relación con el Señor, cuide la relación con su familia, con sus hijos, porque eso es lo único que tenemos. El Señor viene pronto. Vamos a orar.